Las personas exitosas toman control absoluto de su mente y de su día antes de las 6 de la mañana. He observado durante años un patrón que se repite sin excepción entre las personas que avanzan de forma consistente y aquellas que, a pesar de esforzarse, permanecen estancadas. No es una diferencia de inteligencia, ni de talento, ni siquiera de oportunidades. Es una diferencia de control mental temprano. Las personas exitosas entienden algo que la mayoría ignora. El día no se pierde cuando termina, se pierde cuando comienza sin dirección. Por eso antes de las 6 de la mañana toman control absoluto de su mente y de su día, cuando el mundo aún no ha levantado la voz y cuando las distracciones todavía no han reclamado atención. La mayoría de las personas despierta y sin darse cuenta entrega su mente. Abren los ojos y lo primero que hacen es exponerse al ruido externo. Mensajes, notificaciones, problemas ajenos, noticias, comparaciones, urgencias que no eligieron. En cuestión de minutos, su mente deja de ser suya. Se vuelve reactiva, fragmentada y defensiva. Las personas exitosas hacen exactamente lo contrario. Saben que quien no controla su mente temprano pasa el resto del día siendo controlado. Por eso, antes de las 6 de la mañana, protegen su enfoque con disciplina consciente. Tomar control absoluto de la mente no significa rigidez ni perfección. Significa dirección intencional. Significa decidir qué pensamientos se permiten y cuáles no. Significa establecer prioridades internas antes de exponerse a demandas externas. Las personas exitosas no empiezan el día apagando incendios. Empiezan sembrando claridad. Antes de las 6 de la mañana, deciden qué es importante, qué merece energía y qué puede esperar. Esa decisión temprana actúa como un filtro mental que protege todo el día. He visto a demasiadas personas confundir estar ocupadas con avanzar. Corren todo el día, llegan cansadas a la noche y aún así sienten que no construyeron nada sólido. La razón es simple. Nunca tomaron control consciente de su día desde el inicio. Vivieron reaccionando. Las personas exitosas no reaccionan, dirigen. Y esa dirección se establece cuando la mente aún está limpia. Antes de las 6 de la mañana, cuando todavía hay silencio interno suficiente para pensar con claridad real. Antes de las 6 de la mañana, la mente no está contaminada por la presión social, por la comparación ni por el caos del entorno. Es el momento más valioso del día, y las personas exitosas lo saben. Por eso lo protegen como un activo estratégico. No lo desperdician, no lo regalan, no lo negocian. Lo usan para fortalecer su enfoque, ordenar su pensamiento y establecer el estado mental desde el cual van a actuar durante las siguientes horas. Tomar control absoluto de la mente temprano cambia la relación con el tiempo. La persona deja de sentirse perseguida por el día, deja de vivir con prisa constante, empieza a moverse con calma pero con dirección. Esa sensación interna de control genera seguridad, firmeza y claridad. No hay necesidad de justificar decisiones ni de explicar prioridades. Todo fluye desde una base interna sólida construida antes de que el mundo intervenga. Este hábito es poderoso porque no produce resultados inmediatos visibles, pero transforma completamente la trayectoria de una vida. Las personas que toman control de su mente antes de las 6 de la mañana desarrollan una ventaja silenciosa. Responden mejor a los problemas. Mantienen el enfoque cuando otros se dispersan. Toman decisiones más firmes bajo presión, no porque no enfrenten dificultades, sino porque llegan mentalmente preparadas para enfrentarlas. He visto este principio repetirse una y otra vez. Dos personas con el mismo entorno, el mismo trabajo y las mismas responsabilidades pueden terminar en lugares completamente distintos. La diferencia no está en cuánto trabajan, sino en quién tomó control absoluto de su mente y de su día antes de que el día tomara control de ellas. Las personas exitosas ganan esa batalla temprano, cuando todo aún está en silencio, y ese dominio interno se refleja inevitablemente en sus resultados externos. Las personas exitosas, antes de las 6 de la mañana, definen con claridad absoluta qué sí harán y, sobre todo, qué no permitirán ese día. He aprendido que uno de los mayores errores que cometen las personas no es la falta de esfuerzo, sino la falta de límites. Muchas personas creen que avanzar depende de hacer más cosas, de llenar el día de actividades, de estar ocupadas todo el tiempo. Pero la realidad es otra. El progreso real comienza cuando se aprende a eliminar. Y las personas exitosas entienden esto muy temprano, antes de las 6 de la mañana, cuando todavía tienen la mente limpia para decidir con criterio y no desde la presión. Antes de que el día empiece oficialmente, las personas exitosas definen con precisión quirúrgica cuáles son las pocas acciones que realmente importan y, con la misma firmeza, determinan qué distracciones, qué interrupciones y qué compromisos no van a permitir. No esperan a que el caos aparezca para reaccionar. Se adelantan,
Saben que si no colocan límites claros, el día se los impondrá de la peor manera posible. La mayoría de las personas vive atrapada en una ilusión peligrosa. Creen que decir sí constantemente las hace responsables, comprometidas o valiosas. Pero en la práctica decir sí a todo es una forma de traición silenciosa. Traición al tiempo, a la energía y a los objetivos propios. Las personas exitosas comprenden que cada sí innecesario es un no disfrazado a algo más importante. Por eso antes de las 6 de la mañana toman decisiones incómodas pero estratégicas. Este hábito es profundamente mental, no empieza en el calendario, empieza en la mente. Las personas exitosas revisan internamente qué tipo de interrupciones las hacen perder foco, qué conversaciones las drenan, qué hábitos las desvían y qué compromisos aparentan urgencia pero no generan avance. Ese análisis temprano les permite actuar con firmeza durante el día, sin culpa y sin justificaciones excesivas. He observado que cuando una persona no define límites desde temprano, termina viviendo en modo reactivo. Responde mensajes sin pensar, acepta reuniones innecesarias, se deja arrastrar por problemas ajenos y llega al final del día agotada, con la sensación de haber hecho mucho pero sin resultados concretos. Las personas exitosas rompen ese patrón antes de las 6 de la mañana. Deciden que su energía no está disponible para todo ni para cualquiera. Definir qué no permitir también fortalece la identidad. Una persona que no pone límites suele vivir fragmentada, dividida entre lo que quiere hacer y lo que termina haciendo. En cambio, cuando alguien establece límites claros, empieza a respetarse más. Y ese respeto interno se traduce en decisiones más coherentes. Las personas exitosas no necesitan explicarse constantemente. Su claridad interna reduce el ruido externo. Este hábito también protege la atención. Vivimos en una época donde la atención es atacada desde todos los frentes: notificaciones, mensajes, urgencias artificiales, demandas constantes. Las personas exitosas saben que si no defienden su atención, perderán su capacidad de pensar con profundidad. Por eso, antes de las 6 de la mañana, deciden conscientemente dónde va su foco y, más importante aún, dónde no va a ir. Un ejemplo claro de este hábito se ve en la forma en que enfrentan solicitudes externas. Cuando aparece una petición durante el día, no reaccionan de inmediato. Comparan esa solicitud con las prioridades que ya definieron temprano. Si no encaja, se descarta o se pospone sin drama. No desde la arrogancia, sino desde la claridad. Esa claridad es lo que permite avanzar con constancia, incluso en entornos demandantes. Este hábito también reduce el estrés. Muchas personas viven tensas porque sienten que no tienen control. Pero el estrés no viene solo de tener muchas responsabilidades, viene de no haber elegido conscientemente cuáles responsabilidades asumir. Las personas exitosas sienten presión, sí, pero no sienten caos interno. Saben por qué están haciendo lo que hacen y por qué no están haciendo lo demás. Antes de las 6 de la mañana, las personas exitosas entienden algo clave. El día no se gana agregando tareas, se gana protegiendo lo esencial. Y esa protección no ocurre por accidente. O se decide temprano o se pierde después. Este hábito es una de las razones por las que, con el tiempo, avanzan más rápido con menos desgaste. No porque tengan más tiempo, sino porque desperdician menos energía. Este segundo hábito, sostenido día tras día, crea una vida más enfocada, más coherente y más poderosa. No porque todo sea perfecto, sino porque todo tiene un criterio. Y cuando una persona vive con criterio, deja de sentirse arrastrada por el día y empieza a sentir que lo dirige. Las personas exitosas, antes de las 6 de la mañana, fortalecen su identidad y su visión antes de enfrentarse al mundo. He aprendido que uno de los mayores errores que cometen muchas personas es salir al mundo cada día sin haber definido primero quiénes son y hacia dónde van. Se levantan, se preparan y entran directamente en contacto con problemas, opiniones, exigencias y expectativas externas sin haber reforzado su identidad interna. Y cuando una persona no tiene su identidad clara, el entorno termina moldeándola. Las personas exitosas entienden que si no fortalecen su identidad antes de las 6 de la mañana, el día intentará imponerles una que no eligieron. Antes de las 6 de la mañana, las personas exitosas se toman un momento para recordar con claridad qué tipo de personas están construyendo ser. No dejan esa definición al azar ni a lo que ocurra durante el día. Refuerzan mentalmente sus valores, sus estándares y su visión de largo plazo. Saben que la vida diaria está llena de pequeñas decisiones que, si no se filtran por una identidad sólida, terminan alejándolas de lo que realmente quieren construir. Muchas personas viven desde las circunstancias, se sienten motivadas cuando todo va bien y se desordenan cuando algo falla. Cambian su actitud según el entorno, según el estado de ánimo o según la opinión de otros. Las personas exitosas hacen lo contrario.
Antes de las 6 de la mañana, deciden desde qué identidad van a actuar ese día, independientemente de lo que ocurra. No esperan sentirse seguras para comportarse con firmeza. Se comportan con firmeza para fortalecer su seguridad. Este hábito es profundamente estratégico. Cuando una persona tiene clara su identidad, toma mejores decisiones sin necesidad de pensarlo demasiado. No se pregunta todo el tiempo qué debería hacer porque su identidad ya lo define, sabe qué conductas son aceptables y cuáles no, sabe qué tipo de compromisos encajan con su visión y cuáles la debilitan. Esa claridad reduce la confusión, acelera las decisiones y fortalece la coherencia interna. Antes de las 6 de la mañana, las personas exitosas también conectan con su visión, no con una fantasía vaga, sino con una imagen concreta de la vida que están construyendo. Visualizan cómo quieren vivir, cómo quieren trabajar, cómo quieren relacionarse y qué impacto desean tener. Esa visión no es un lujo emocional, es una herramienta práctica. Le da sentido al esfuerzo diario y evita que las personas se pierdan en tareas que no las acercan a nada relevante. He observado que cuando una persona no refuerza su visión con frecuencia, empieza a negociar consigo misma. Empieza a justificar decisiones pequeñas que parecen inofensivas pero que acumuladas la desvían del camino. Las personas exitosas previenen ese desgaste antes de las 6 de la mañana. Se recuerdan por qué comenzaron, qué sacrificios están dispuestas a sostener y qué tipo de vida no están dispuestas a volver a aceptar. Este hábito también fortalece la resiliencia. Cuando aparecen dificultades, las personas que han reforzado su identidad y su visión temprano no se quiebran con facilidad. Pueden sentirse cansadas, frustradas o incómodas, pero no pierden el rumbo. Saben que un mal momento no redefine quiénes son ni lo que están construyendo. Esa estabilidad interna es una de las razones por las que logran avanzar incluso cuando las condiciones no son ideales. Fortalecer la identidad antes de las 6 de la mañana también protege contra la comparación. Muchas personas pierden energía comparándose con otros, dudando de su propio proceso o cuestionando su ritmo. Las personas exitosas, al tener clara su visión, no necesitan mirar constantemente hacia afuera para validarse. Entienden que cada proceso es distinto y que su única responsabilidad es avanzar de forma coherente con lo que eligieron construir. Este hábito crea una base emocional sólida. Las personas que refuerzan su identidad temprano no dependen tanto del reconocimiento externo, no necesitan aplausos constantes para mantenerse firmes. Saben quiénes son, saben hacia dónde van, y eso les da una tranquilidad que se nota en su forma de hablar, de decidir y de actuar. Esa calma no es pasividad, es seguridad interna. Antes de las 6 de la mañana, las personas exitosas hacen algo que parece simple, pero es profundamente poderoso. Se alinean consigo mismas antes de alinearse con el mundo. No salen a improvisar su vida. No esperan que el día las motive. Se presentan al día con una identidad clara y una visión definida. Y desde ese lugar todo lo demás se vuelve más manejable. Este tercer hábito sostenido en el tiempo es lo que permite que los otros hábitos se mantengan. Sin identidad clara no hay control mental sostenido. Sin visión definida no hay límites firmes. Por eso, las personas exitosas no dejan este hábito para cuando tengan tiempo. Lo priorizan antes de las 6 de la mañana, cuando la mente está más receptiva y menos contaminada. Después de observar durante años por qué algunas personas transforman su vida de manera consistente, mientras otras permanecen atrapadas en los mismos ciclos, he llegado a una conclusión clara y difícil de ignorar. El éxito no es un evento que ocurre durante el día. Es una construcción silenciosa que empieza antes de las 6 de la mañana. No empieza con suerte. No empieza con motivación repentina y no empieza cuando las circunstancias son ideales. Empieza cuando una persona decide tomar control de su mente, proteger su enfoque y fortalecer su identidad antes de exponerse al ruido del mundo. Las personas exitosas no viven esperando sentirse listas. No esperan que el día las trate bien para actuar con firmeza. Se preparan antes, se ordenan antes, se alinean antes. Y esa preparación temprana crea una ventaja acumulativa que con el tiempo se vuelve evidente en sus decisiones, en su estabilidad emocional, en su claridad mental y en sus resultados. No porque sean superiores, sino porque son intencionales cuando la mayoría aún está en modo automático. Cuando una persona toma control de su mente antes de las 6 de la mañana, deja de ser víctima del día. Cuando define con claridad qué permitirá y qué no permitirá, deja de dispersarse. Cuando fortalece su identidad y su visión antes de enfrentarse al entorno, deja de diluirse en expectativas ajenas. Estos hábitos no prometen resultados inmediatos, pero garantizan algo mucho más valioso: coherencia interna. Y sin coherencia interna, ningún éxito es sostenible. La verdadera diferencia no está en lo que las personas hacen cuando todos las ven, sino en lo que hacen cuando nadie las observa.
En ese espacio silencioso, temprano, donde no hay aplausos ni presión externa, se decide el rumbo del día y, con el tiempo, el rumbo de la vida. Las personas que dominan ese espacio no dependen de la motivación diaria ni de condiciones perfectas, dependen de estructuras internas que se fortalecen con repetición. El éxito no es un destino al que se llega de repente. Es una consecuencia lógica de hábitos bien elegidos, sostenidos con disciplina y ejecutados con claridad. Y esos hábitos, cuando se practican antes de las 6 de la mañana, dejan de ser esfuerzos aislados y se convierten en identidad. No cambian solo lo que una persona hace, cambian quién se convierte en el proceso. Por eso, las personas que transforman su vida no lo hacen con grandes discursos ni con decisiones impulsivas. Lo hacen con elecciones silenciosas, repetidas cada mañana, cuando el mundo aún duerme y la mente está lista para ser dirigida. Ahí es donde se gana la ventaja real. Ahí es donde se deja de sobrevivir y se empieza a construir una vida con dirección, con intención y con sentido.